Y ya arranca. Luego que la gente que llama ya se conecten, si no, que intentar. Ok, está bien. 20 minutos, grabamos de todas maneras. Ah, ¿perdón? Vamos a grabarlo de todas maneras. Ok, bien. Se han conectado, qué raro. Qué raro. Buenas tardes. Nuevamente estamos en estas cápsulas interesantes de Excel. En el día de hoy estaremos presentando algunos métodos de importación de datos, sobre todo con base de datos de Access o tablas de Access, la importación de archivos de texto y la importación de datos desde vía web. En la parte de importación de datos de Access, primeramente hay que tener un concepto un poquito claro en relación a Access, que es una base de datos relacional. Como tal, una base de datos va a tener sus áreas de las tablas, sus áreas de consultas y sus áreas de reporte, divididas en tres áreas. Acá en Excel nosotros podemos importar lo que son las tablas y tener información desde una tabla de Access hacia el Excel. Entonces, estos métodos de importación nosotros lo vamos a trabajar desde la ficha datos. La ficha datos tiene lo que es la obtención de datos externos, que es esta zona. Esta zona nos va a permitir a nosotros todos los métodos de importación permitidos por el Excel 2013. En primer lugar, tenemos lo que es desde Access, la importación desde Access. Nosotros podemos tener en primera instancia una hoja totalmente en blanco para hacer la importación de datos y cambiar del formato Access, trabajarlo acá en Excel o importar los datos hacia Excel. Entonces vamos a utilizar este comando desde Access. Él nos va a llevar al punto donde nosotros queremos o desde qué punto queremos hacer la importación. En este caso yo tengo preparado desde la zona de escritorio una carpeta de trabajo, ¿verdad? Y
una carpeta donde vamos a tener la base de datos de Access que queremos importar. Él reconoce el icono, en este caso es una base de datos denominada Flex, y desde aquí nosotros podemos entonces tomar la base de datos, abrirlas, y él nos va a presentar este tipo de información. Las tablas se van a distinguir porque van a tener el nombre por delante o las letras por delante TBL. Todo lo que diga TBL es una tabla de Access. Lo que diga QSE, por ejemplo, son queries o son consultas. Y nosotros lo que queremos es la importación, en este caso, de las tablas. Las tablas aquí pueden estar, se pueden obtener ya sea tablas de texto, tablas con información, tablas que nos puedan servir acá a Excel y luego transformar los datos. Por ejemplo, esta tabla de clientes que tenemos aquí, al seleccionarla, es una tabla textual de información. Aquí él nos va a pedir en primera instancia cómo queremos la tabla y en qué posición la queremos. Queremos tablas, se puede transformar a una tabla dinámica, se puede a un gráfico o se puede crear solamente la conexión. Versión 2013 brinda estas facilidades que no brindan las versiones anteriores y se puede subdividir en estas categorías, ¿verdad? Los libros de datos como queremos. Esto que tenemos aquí abajo son dos opciones donde queremos citar los datos. Si una hoja de cálculo existente o hoja de cálculo nueva. Como esta existente no tengo nada, así que aquí la puedo importar. Al indicarle aceptar, comienza el proceso de importación y me importa los datos que están desde Access y me los coloca en esta posición. Él asume que nosotros queremos trabajar con tablas de Excel propiamente, crea los filtros. Si no queremos, por ejemplo, este tipo de importación de la tabla, pudiéramos utilizar otro tipo de importación, pero ya los datos los tenemos acá en este nuevo libro de trabajo. Así que nosotros podemos posteriormente quitarle lo que es básicamente lo que es el diseño tabla, quitar en primera instancia los estilos rápidos, y esto incorporar. Compartida. Está compartida. Así. Bien, ahora sí. Bien. En nuestra intervención del día de hoy de esta cápsula, ¿verdad? Lo que nosotros queremos crear son importaciones a nivel de datos. Nosotros podemos tener
lo que es la importación desde Access, como les había comentado, importaciones sobre textos planos, archivos de texto, importación desde web. En el caso de las importaciones a nivel de Access, ¿verdad? Como tablas de este tipo, nosotros podemos hacer las importaciones desde la ficha datos y lo que es el grupo obtener datos externos, y aquí está el comando desde Access. Al indicarle desde Access, en este caso, ¿verdad? Él nos va a ubicar o nos va a llevar para que nosotros naveguemos al punto de la importación de los datos. En este sentido, yo tengo, por ejemplo, la zona de escritorio, tengo una carpeta de trabajo de importación de datos, y tengo esto que él automáticamente reconoce como una base de datos en Access. Al seleccionarla, indicamos abrir, él nos va a mostrar estos puntos que son para la actividad de la importación. Aquí podemos básicamente seleccionar el tipo de tabla. Las tablas que tengan, por ejemplo, su definición de TBL por delante, es todo lo que se relaciona a una tabla en Access. Y lo que diga QSL, por ejemplo, son las consultas o los queries que hay a la base de datos en Access. Entonces, les comentaba, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una tabla de clientes e importarla acá a lo que es nuestra hoja de Excel. Tenemos varias características, siendo un ejercicio nuevamente sobre esto, ¿verdad? Tabla, informe de tabla dinámica que lo podemos nosotros transformar, o un gráfico, o crear solo una conexión, una interconexión tabla-Excel. Aquí abajito vamos a tener lo que es hoja de cálculo existente, hoja de cálculo nueva. Esto es si quiero, por ejemplo, la posición, en este caso, de esta tabla que quiero importar, y abajo hoja de cálculo nueva si lo quiero crear en una hoja totalmente nueva. Podemos dejar la opción de tabla y la opción de hoja de cálculo existente. Al trabajarla, simplemente nos trae todos los detalles de la tabla y nos lo transforma en elementos de tablas de Excel, creando filtros, creando todo lo que es, por ejemplo, información de consulta a nivel de la tabla y dejándolo bajo el ambiente tabla Excel. Acá ya nosotros podríamos trabajar lo que es los estilos rápidos si queremos nosotros hacer cambios a la tabla para otras consultas, ¿ok? Si queremos agregarle, por ejemplo, o quitarle el botón de los filtros, que es esto, marcar un poquito más las zonas que queremos, pero ya la importación queda lista para trabajar todos los detalles acá en nuestra hoja de Excel. Eso es relativamente sencillo, no tiene mucha complicación. Sin embargo, si yo quiero salir de este ambiente tablas, por ejemplo, de Excel, y quiero dejarla en tablas de rango, pues simplemente nosotros hacemos una conversión. Como los datos los usamos de manera simple, podemos indicarle claro, le quitamos el botón de los filtros y la convertimos en rango normal. Al indicarle convertir en rango normal, ya la tabla queda como un rango para manejarlo acá en Excel. Así que aquí van a ver algunas acciones que tenemos que hacer posteriores como correctivo a las tablas, y como habíamos mencionado, por ejemplo, en las sesiones anteriores, las cápsulas anteriores, ya transformar lo que es un texto o convertirlo a número. Y podemos hacer esta acción de manera directa o también a través de funciones, ¿verdad? Ya tenemos ahí un adelanto en cuanto a esto. Bien. El segundo método de importación es cuando tenemos datos tipo textuales dentro de lo que es nuestro ambiente de trabajo. Por ejemplo, nuestras tablas de importación pueden venir en este tipo de mecanismos, o mejor dicho, de formatos, y pueden venir datos como esto, así en esta forma. Por ejemplo, este tipo de tablas tipo texto viene ahorita mismo bajo este formato y viene con separaciones de comas. Es un modelo que nosotros podemos importar desde texto hacia Excel.
Otro detalle también, por ejemplo, este otro modelo de tabla viene separados por tabulaciones, que es también la separación inicial. Al momento de grabar los datos los podemos guardar ya sea como texto o como texto separados por coma o como texto con tabulación. Y nos presenta, por ejemplo, este modelo de reporte. Bien, y hay pues varias otras opciones como son las tablas que vienen tipo CSV, que también es un formato que Excel lo lee o que se puede también importar. Entonces, vamos a hacer una muestra primero de esta importación. Vamos a nuestro Excel, vamos nuevamente a datos. Ahora vamos a tomar la opción desde texto o el comando desde texto. Al indicarle desde texto, él nos va a llevar, como ya abrimos las tablas por aquí, ¿verdad? Por esta zona, nos va a llevar a la carpeta de importación o podemos navegar donde esté lo que queremos importar. Por ejemplo, esta tabla que viene con separaciones de coma, la seleccionamos y se activa este comando de importación. Al indicar la importación, aquí nos va a presentar en esta primera ventana los tipos de datos como deben venir. Delimitados. Los delimitados quiere decir que van a venir separados cada campo o cada columna por comas o tabulaciones o algún carácter que separe el campo. Puede ser un asterisco, puede ser una diagonal, puede ser un punto, algún carácter que sepamos que la tabla viene bajo ese formato. Se aplica mucho, por ejemplo, este tipo de tablas a nivel de texto, sobre todo los bancos manejan mucho esto, sobre todo a sus clientes se lo mandan los datos vía tipo de datos TXT, se pueden importar y trabajarlos acá en Excel. Los tipos de datos que vienen de ancho fijo, eso quiere decir que todos los campos vienen alineados con espacio entre unos y otros. Quiere decir que van a venir todos bien espaciaditos. Por lo general, esto de ancho fijo lo van a tener las tablas, por ejemplo, como en el caso de Access. Pero nosotros en este caso tenemos tablas delimitadas por coma en este caso. Aquí abajito ustedes ven la muestra, en la vista previa. El primer registro viene lo que son los nombres de campo y luego a partir del registro número 2 vienen ya separados por comas. Hay una opción que dice mis datos tienen encabezado. Si tomamos esta opción, él va a quitar esto y va a colocar solamente los datos hacia abajo. ¿Okay? Si quieren, nos pueden dejar. Aquí hay una opción también que nos dice comenzar a importar en qué fila. Y le indicamos, por ejemplo, si nosotros no queremos las 3 primeras filas, le decimos que, bueno, que a partir de la 4ª fila queremos hacer la importación. En este caso, a mí me interesan todos los datos de la fila número 1. ¿Okay? Delimitado. Visualizamos un poquito la tabla, cómo viene, para tener idea, y luego desde dónde la vamos a importar. Opción de siguiente. En la próxima opción, la tabla viene con el tipo de separador que está definido. Por tabulación, no viene, por punto y coma, no lo tenemos, por coma. Al indicarle por coma, automáticamente ya está separando cada campo en su respectiva columna y nos da una idea de cómo él va a hacer la importación. Si nosotros le indicamos por espacio, que puede ser también otro tipo de separador, a su vez separa más algunos campos, pero en este caso la tabla no viene por separación de espacios. La opción de otro, aquí le podemos colocar si adicional viene por puntos. Por ejemplo, observen que aquí él separa esta acción, pero no tenemos esa acción, así que por punto no es, así que solamente vienen separados por coma. Bien. El tercer paso, con la opción de siguiente, aquí nos está indicando el tipo de formato que nosotros queremos para nuestra tabla. El formato general quiere decir que puede venir texto o puede venir valores numéricos o alfanuméricos. Texto puro quiere decir que la columna trae puramente texto. La opción de fecha, esta es ideal sobre todo cuando tenemos fechas que manejar. Las fechas son muy delicadas al momento de las importaciones, porque una fecha mal importada nos puede dar trabajo posteriormente para usar entonces las funciones de transponer
lo que es el día, el mes y el año. Aquí le indicamos el formato, que sería para la fecha, día, mes y año, mes, día, año, etc. Sí tenemos columnas con fechas. ¿Okay? Y luego, eso se lo podemos indicar por columnas para que los datos vengan lo más filtrado y lo más depurado posible. Acá en la última opción de formato está la opción de no importar columna o saltarla. Eso quiere decir que si no quiero esta columna, que él me la salte y que me importe solamente los datos que a mí me interesan. Por ejemplo, aquí le he indicado que no quiero la primera columna y no quiero la tercera columna. Lo que le importaría sería esta columna, la columna de interés y la columna de precio. Pero me interesan todas las columnas, así que le digo que va a ser general. Cuando ya yo tengo un panorama de lo que yo voy a importar dentro de mis datos, le digo finalizar. Él me va a hacer las preguntas nuevamente de lo que quiero importar. Noten que arriba, este tipo de importación, hasta que no se haga, no se pueden trabajar los datos en esta forma como el modelo que hicimos con Access o tablas de Access que sí tenemos estas características. Así que aquí le indicamos que vamos a hacer a la hoja existente y le decimos aceptar. Entonces, él importa de una base de datos netamente textual como esta a una tabla ya en Excel manejable como esta. Y de aquí usted puede ya trabajar ordenándola, colocándole formatos de moneda, formatos de porcentaje y trabajar un poquito con los textos, ordenarla, etc. Así que aquí estaría la tabla ya lista para manejar. ¿Okay? Bien, nuestro tercer tipo de importación, quizás un poquito así más común, se trata con tablas en los sitios web, nuestra tercera importación. En algunos casos, nosotros vamos a tener que navegar en el sitio web donde esté la tabla que nosotros queremos importar o el conjunto de tablas que estén en el sitio web para importar. Por ejemplo, aquí yo les hice esta muestra de cómo se vería ya una importación. Cuando ustedes vean marcado estas flechitas de negras con amarillo, eso quiere decir que él ha detectado zonas de tablas dentro del sitio web. Entonces veamos esto. Aquí en los comandos vamos a tener desde web, que sería esto. Desde web nos va a brindar esta ventana para la importación o nos va a llevar a esta ventana. Los sitios que están marcados, que tienen tablas, por ejemplo, pueden ser tablas textuales, tablas numéricas. Yo les tengo más o menos preparado una tabla donde nosotros podemos trabajarle, ¿verdad? Voy a moverle la tabla. Vamos a moverle al otro punto. Ahí está. Bien. Esta ventana tiene, o este sitio web tiene, ciertas tablas. Yo lo que voy a hacer es que voy a copiar el enlace, lo voy a copiar y lo voy a llevar a mi Excel. Lo voy a llevar aquí en dirección. ¿Okay? Vamos a indicarle ir para que él vaya al punto. Y aquí, por ejemplo, él me está marcando los lugares donde este sitio web tiene tabla. Noten que aquí hay unas flechitas amarillas, en negro con amarillo. Esos son los puntos de la tabla web o las tablas que hay en los sitios web. Por ejemplo, si yo quiero esto que él me está mostrando como tabla, al acercarme al comando, él me va a seleccionar todo el área. Yo le voy a indicar que quiero esta tabla, se selecciona toda esta opción y le indicamos importar. Fíjense que él queda con un ganchito así, resaltado en negro y verde. Al indicar importar, acá él me pregunta si quiero los datos existentes en este punto o si quiero agregar una hoja nueva. Están las dos opciones. Cuando le indico aceptar,
Él está haciendo un proceso allí interno y extrae eso que está en tipo tabla, me lo está trayendo acá en detalles ya manejables por Excel. Y vamos a tener entonces esta tabla importada desde un sitio web acá a Excel. Una tabla así, un poquito clásica, ¿verdad? Vamos a tenerle las opciones y esta tabla ya queda manejable para el sitio web. Hay otros modelos de tablas que se pueden importar. Hay otras tablas más pequeñas o más llenas de datos que nosotros desde el sitio web podemos importar. Como les había mencionado, por ejemplo, hay sitios web que están muy nutridos en tablas y uno puede hacer la importación de los datos. Por ejemplo, aquí hay otra tabla pequeñita, por ejemplo, que es esto. Todo esto que él me muestra con el signo de la flechita y en amarillo son zonas de tabla. Así que al tocar estas zonas van a ser zonas de tabla netamente para trabajar e importar en Excel. ¿Okay? Ustedes pueden tomar el sitio web, se lo indican en la dirección para que él busque y les traiga los modelos de tablas que el sitio web tiene. Pueden ser tablas estadísticas, tablas de texto. En el caso que importamos, por ejemplo, tablas de texto. Bien. Los tres tipos de importaciones ya nos deja para manejar en Excel datos desde Access, desde texto y desde sitio web, que son los más utilizados desde aquí de la ficha de datos. Hay otros tipos de importaciones como son desde otras fuentes, ya con otras herramientas, pero también igual es bastante sencillo lo que es el resultado de obtener los datos, no hay mayor complicación, pero esto que hemos visto aquí en el día de hoy, en esta cápsula, son los más utilizados. Bien, quisiera que pusieran en práctica estos comandos y bueno, estamos a la disposición. Por ahora ha sido todo durante esta tarde. Próximamente tendremos más cápsulas y espero que les sirva estos pequeños tips. Gracias a todos.